¿Ok? La verdad que el enfoque que le dan en la facultad al tema, yo no lo doy. Y no lo comparto porque es un enfoque que va contra la naturaleza del ser humano. Te lo explico mejor. Cuando hablamos de economía, cuando hablamos de ciencia económica, hablamos de sociedad. Y cuando hablamos de sociedad, hablamos de seres humanos. Y los seres humanos tienen una naturaleza que nosotros no podemos cambiar. Los grandes locos de la historia, esos sí verdaderamente locos, tipo Adolfo Hitler, tipo Benito Mussolini o Lenin o Stalin o Fidel Castro, siempre soñaron con cambiar la naturaleza del ser humano. Ernesto Guevara hablaba del hombre nuevo, todavía hoy nos siguen hablando del hombre nuevo, pero el hombre es lo que es lo que su naturaleza determina. Que no nos gusta la naturaleza del ser humano, bueno, qué pena, pero la naturaleza del ser humano nosotros no podemos cambiarla. Si tú eres religiosa, di que es creación de Dios. Si tú no eres religiosa y te vas por el lado de la evolución, di que es el producto de millones de años de evolución. Pero no es algo que se pueda cambiar por voluntad. En 1917, con la revolución bolchevique, se quiso cambiar la naturaleza del ser humano. Y en 1980, con la caída del muro de Berlín, el ser humano volvió a ser lo que era, lo que siempre ha sido. Entonces, cuando vemos la economía, tenemos que enfocarla desde la perspectiva de lo que somos, no de lo que quisiéramos ser. Es la perspectiva de lo que somos. Seres humanos con necesidades, seres humanos que necesitamos de consumir para poder vivir, y seres humanos con albedrío, con libre albedrío. Esa palabra que tanto nos las mencionan los religiosos, pero que yo también la uso. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos decisiones sobre nuestra vida y somos los llamados a decidir sobre nuestra propia vida, no que venga alguien a decidir sobre nuestra vida, no que venga un gobierno, un presidente, un estado a decir lo que tenemos que ser. Yo decido por mí. Si me equivoco en mi decisión, pues qué pena. Yo tengo que asumir las consecuencias de mi equivocación, pero yo decido por mí. Y todos los seres humanos decidimos por nosotros, independientemente de eh, lo que, independientemente de cualquier mecanismo que se quiera aplicar para inhibirnos, nosotros decidimos por nosotros mismos y decidimos en función de nuestro propio interés, que es el interés de nuestra familia, que es el interés de nuestros hijos, que es el interés propio. Entonces, tenemos esos dos enfoques. Uno que ignora esa parte y el otro que incluye esa parte. Cuando nos preguntamos sobre los paraísos fiscales, ¿por qué existen paraísos fiscales? La respuesta es muy simple, porque hay infiernos fiscales. Ahora, ¿qué cosa es un infierno fiscal y qué cosa es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es aquel donde el individuo dispone de lo suyo con una baja presión
del Estado. Es decir, es aquel sitio donde el Estado exige menos impuestos por lo que es tuyo. ¿De dónde fugan los capitales? Los capitales escapan de dos condiciones básicas. La primera se llama seguridad. ¿Ok? Yo te puedo ofrecer un paraíso en la tierra en términos fiscales. Te puedo decir que no te voy a cobrar un solo centavo de impuestos. Pero no te ofrezco seguridad jurídica. Es decir, tú todos los días cuando amanece buscas el periódico a ver si ha cambiado la cosa, si han tumbado al presidente, o si el presidente sigue siendo la misma persona durante toda la vida, o si cómo amaneció hoy, cómo está pensando hoy y cómo está cambiando de opinión continuamente, si hay políticas de Estado o no hay políticas de Estado. Todo eso que a las personas le garantiza una seguridad, que le garantiza poder tener un panorama de largo plazo. Y cuando tú inviertes, cuando tú incursionas en la economía, a ti no te interesa el corto plazo, te interesa el largo plazo. Buscas seguridad. El empresario, el inversionista también busca seguridad. Si yo tengo $1.000.000 que los he ahorrado y voy a montar una empresa con ese $1.000.000, yo espero que esa empresa esté funcionando los próximos 20, 30, 40 años y cuando yo me muera le quede a mi hijo. Yo no espero invertir hoy para la próxima semana, perder todo lo que invertí porque cambiaron las reglas de juego. ¿Me explico? Entonces, tú tienes que entender que el inversionista, llámalo capitalista si quieres, llámalo como tú quieras llamar, es un ser humano como tú y como yo, que busca proteger su patrimonio porque le costó trabajo hacerlo, porque sabe que no es fácil hacer un patrimonio. Cuando es un ladrón, un pillo, pues no le importa mucho porque vuelve a hacer otra pillería y ya lo tiene de nuevo. Ya lo perdí, no importa, pero mañana asalto a dos o tres y vuelvo a tener mi patrimonio como lo tenía antes, ¿no? Cuando lo sudas, lo trabajas, tú sabes que no es fácil tener. Tú sabes que hay un solo recurso en la naturaleza que es irrecuperable, se llama el tiempo. Entonces, si tú has dedicado 10, 15, 20 años de tu vida haciendo un patrimonio, tú sabes que esos 10, 15 años no los volverás a tener jamás. Y entonces lo que tú has acumulado en ese tiempo, tú tratas de preservarlo. Entonces, lo primero que te interesa, lo primero, es la seguridad. Sentirte segura. Lo segundo que nos interesa es la rentabilidad, que ese patrimonio pueda ganar. Y obviamente, mientras más pueda ganar, más me interesa. A veces la seguridad y la ganancia se contraponen. Y ahí entonces vamos a hablar, todo lo que te estoy dando es marco teórico, por si acaso, de los dos extremos del inversionista. Hay un inversionista que es conservador, ¿ok? Y hay un inversionista que es propenso al riesgo.
¿Cuál es el inversionista propenso al riesgo? Aquel que lo que busca es ganancia pura y la seguridad le importa menos. ¿Ok? Hay otro inversionista que le interesa la ganancia, sí, pero lo que más le importa es la integridad de su patrimonio. Entonces está dispuesto a sacrificar algo de ganancia para ganar seguridad. ¿Me explico? Tú tienes que entender al inversionista en esos dos extremos. No todos los inversionistas son iguales. ¿Qué cosa es un CAUR? ¿Qué cosa es una persona que compra todas las semanas la lotería? Pues es un inversionista de alto riesgo, porque sabe que va a invertir $100 comprando un billete de lotería y sabe que la probabilidad de ganar es mínima, pero todas las semanas apuesta. ¿Por qué? Porque la ganancia es tan grande que le importa un pepino el riesgo. Entonces no importa. Si no es en la primera semana, será la segunda, si no la quinta, si no la octava, pero en algún, o será la semana antes de morirme, pero en algún momento le voy a pegar al número mayor y me voy a hacer millonario. No importa cuánta plata pierda. Ese es un inversionista de alto riesgo. Y si en vez de comprar un billete de lotería, todo lo que gana lo gasta en lotería, pues también es un inversionista de altísimo riesgo. ¿Ok? Vámonos al otro extremo. El que va a un banco y pregunta cuánto interés me pagan por dejar mi plata aquí. Y le dicen, mira, te pagamos el 1% anual. Y en el banco de al lado le pagan el 12%. Ah, pero es que si en el banco de al lado me pagan tanto, por algo ha de ser. Debe ser peligroso dejar la plata al lado. Yo prefiero dejarla aquí. Me pagan menos, pero estoy seguro. ¿Ok? Entonces, fíjate que no todos los seres humanos somos iguales. Hay unos que buscan más la rentabilidad. Hay otros que buscan más la seguridad. Pero son esos dos factores lo que determinan la conducta del inversionista, que somos todos los seres humanos. Entonces, ¿qué ocurre cuando desde la esfera de la superestructura social, tú comienzas a ver que alguno de esos dos elementos comienza a fallar? ¿Cómo reaccionas? Entonces, veamos el elemento de seguridad. Empiezas a ver a los políticos hablar de que hay que subir los impuestos. Empiezas a ver que en las universidades, en los colegios, se empieza a hablar de que la lucha de clases, que los empresarios son unos delincuentes, que son estos, que los banqueros son ladrones. ¿Qué viene después del discurso? Viene la acción. ¿Cuál es la acción? Si tú eres ladrón, yo vengo a quitarte lo que tú tienes. Si tú eres un explotador, yo vengo a reivindicarme de lo que tú me has quitado. Ese discurso hacia dónde nos conduce, hacia el que tiene algo, procure tenerlo fuera de acá, porque sabe que aquí corre peligro. ¿Ok? Lo otro es la ganancia. Entonces tú tienes una tasa de interés internacional. Tú ves que, por ejemplo, cuando la tasa de interés en Estados Unidos sube, aumenta la fuga de capitales. ¿Por qué? Porque se supone que las inversiones en una economía como la norteamericana son de bajísimo riesgo.
Entonces, es un país perfecto para invertir, porque el riesgo es absolutamente claro, transparente, lo conozco, lo puedo medir. Sé que la plata la puedo dejar 100 años ahí y yo me morí y después vendrán mis nietos a reclamarla y la van a tener. Puedo morirme con plena seguridad de que no se va a perder nada. Y entonces, ¿cuál es el problema de ellos? Las tasas de interés muy bajas. Pero ¿qué ocurre cuando la tasa de interés comienza a subir? Se hacen más atractivos. ¿Ya? Entonces, ahí tienes los dos criterios que mueven los capitales. Yo tengo un amigo que tiene una expresión que yo siempre se la robo. No hay nada más cobarde en este mundo, y si quieres ponlo en tu tesis, no hay nada más cobarde en este mundo que un dólar. Esos billetitos verdes son los más cobardes del mundo. Muéstrale en medio un miedito y vas a ver cómo salen corriendo. Vamos entonces al otro polo, los paraísos fiscales. ¿Qué cosa es un paraíso fiscal? Es un sitio donde las personas perciben seguridad fundamentalmente. ¿Cómo se da el flujo de capitales? El flujo de capitales disponibles se da desde las zonas de mayor percepción de inseguridad hacia las zonas de mayor percepción de seguridad. ¿Ok? Ahí entonces hablamos ya de estrategias y que no son las estrategias de la mayoría de los economistas que yo conozco, que son medio brutos en esto. ¿Por qué? Porque siempre la estrategia está conducida hacia el castigo, hacia la fiscalización, hacia yo te voy a perseguir, yo voy a investigar y te voy a hacer traer la plata. Antes que hacerme traer la plata, primero me voy yo. Que dicen muchos, ¿no? Digo, si aquí me vas a castigar a mí, físicamente a mí, el ser humano, por la plata que está allá, yo me voy con mi plata. Tranquilo. Chao. Me fui. Me explico. O sea, cuando tú desvinculas al ser humano y la naturaleza del ser humano, la desvinculas del problema, en ese momento tú te vuelves un enemigo de ti misma. Porque todo lo que tú haces te va a generar un resultado contrario a lo que tú buscas. Tú quieres frenar la fuga de capitales. ¿Cómo vas a frenar la fuga de capitales? Castigando al que saca el dinero. Pues me voy yo y se va mi dinero. ¿Ok? ¿A dónde te lleva eso? A la corrupción. Porque ¿quiénes son los que controlan las cosas? Son personas que también son seres humanos, que también tienen necesidades, y que en un determinado momento alguien le puede decir, mira, compadre, no te hagas tanto problema, yo te doy un pellizquito aquí. Y entonces, ¿qué cosa es la corrupción? Es el fruto de todas las políticas económicas que van contra la naturaleza del ser humano. Eso es la corrupción. Ese es el origen de la corrupción. Porque ahí es donde nace la coima.
Ahí es donde la corrupción se vuelve rentable. Los impuestos hacen rentable la corrupción, porque son tan altos en un determinado momento, cuando pasan de cierto límite, que la persona que tiene que pagarlos se rasca la cabeza y dice, mira, yo aquí al Estado le tengo que pagar 100, cuando en Panamá le pago 10. Me lo llevo a Panamá. O en Panamá pago 10, aquí me exigen 100, pero yo estoy dispuesto a pagar hasta 20, ya porque me gusta estar en Ecuador, porque Ecuador es lindo, es chévere, es bacán, y me quiero quedar aquí y voy a pagar 10 más, pero me están exigiendo 100. Entonces uso 10 para pagarle a quien me fiscaliza. Y entonces creo un sistema fiscal paralelo, subterráneo, ilegal, informal, donde por un lado van los flujos de dinero hacia el fisco y por otro lado van los flujos de dinero hacia los agentes que toman las decisiones y que en un determinado momento se forran de dinero y que la gente se escandaliza y que todo el que se sube a ese potro termina igual. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de paraísos fiscales, necesariamente tenemos que hablar de la naturaleza humana. Y cuando hablamos de la naturaleza humana, entonces estamos hablando de la esencia misma del problema. Es un problema humano, porque todos los problemas de la economía son problemas humanos. En economía no hay ningún problema que se pueda desvincular del ser humano. Cuando tú los desvinculas, es que tienes las economías fallidas, ¿ya? Tú ves esos regímenes que vienen, que ofrecen controlar la corrupción y bla, 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 pero no le quitan los estímulos a la corrupción. Dejan los mismos estímulos a la corrupción. Entonces lo que haces no es que combates a la corrupción, combates a unos corruptos que los sacas para poner a otros. No sé si me estoy haciendo entender. Bien, todo lo que hemos hablado hasta ahora se llama marco teórico. Ese marco teórico, yo te voy a dar literatura para que lo leas, ¿ya? Está escrito, ¿ya? Y todo depende de alguna manera de cómo estamos formados nosotros, cómo nos enseñaron en la universidad. En la universidad nos enseñaron cosas muy simples. Por ejemplo, te voy a decir algo que a ti te enseñaron. No te lo dijeron como te lo voy a decir, yo te lo voy a decir más directamente, más crudamente. Hay pobres. ¿Y por qué hay pobres? ¿Cuál es la respuesta? Ah, es que hay gente rica. Conclusión, los pobres son la consecuencia de los ricos. Premisa mayor, ¿cómo tengo que resolver el problema de los pobres? Quitándole a los ricos. Y ahí entonces viene toda la doctrina tributaria nuestra. ¿Qué es lo que busca? Justicia social. Cuando tú usas el término justicia social, estás suponiendo algo, que hay una injusticia social. Y cuando tú me dices que hay injusticia, estás afirmando de que la pobreza tiene culpables. ¿Y cómo haces justicia social? Castigando a los culpables de la pobreza.
Y si yo te digo que la pobreza no tiene culpables, y si yo te digo que nunca ha habido menos pobres que hoy, que jamás en la vida ha habido menos pobres de los que hay ahora, ¿significa que la culpa ha ido bajando? Ah, pero entonces me sacas otro término más. Ahora ya, como hay menos pobres, ya la pobreza ya no es el problema. Ahora el problema es la desigualdad. Entonces, cuando hablas de justicia social, hablas de igualdad. ¿Y de quién es la culpa la desigualdad? Ah, bueno, la culpa de la desigualdad la tienen los que tienen más. Entonces le tengo que castigar a los que tienen más para darle a los que tienen menos. Si tú eso lo ves desde el punto de vista de ese paradigma de la injusticia social en el que yo no creo, y lo deshumanizas, le quitas el contenido humano que debe tener la economía, ¿cuál es la consecuencia? En primer lugar, creas resentimiento. Creas resentimiento social. Que crea resentimiento de los dos lados. El que tiene se siente amenazado y excluye al que no tiene porque se siente amenazado. Y el que no tiene también se siente amenazado y excluye al que tiene y odia al que tiene. Pero ¿eso dónde te conduce? Resulta que en este mundo la pobreza es lo natural, no es la riqueza lo natural. Hasta el siglo XIX, el 99% de la población en el mundo era población pobre. Un 1% de la población escapaba de la pobreza. Hoy la pobreza está más o menos por el 30% de la población. Significa que hay un 70% de la población que ya no es pobre. Pero en el siglo XIX todos eran pobres. ¿Y cómo se logra que la gente salga de la pobreza? La única manera de salir de la pobreza es creando riqueza. ¿Y cómo se crea riqueza? Trabajando, produciendo, inventando, desarrollando. Cuando yo digo que la pobreza no es natural, sino que es el fruto y la consecuencia de los ricos, ¿qué consecuencia trae esto? Bueno, primero que nada que los ricos huyen y ahí tienes fuga de capitales. Yo no voy a llevar mi plata al Ecuador aunque me ofrezcan el oro y el moro, aunque me ofrezcan lo que me ofrezcan, porque yo sé que en Ecuador me odian. ¿Yo para qué voy a ir a un país donde me odian? Yo dejo mi dinero donde no me odian, donde me aman. La segunda premisa, estás condenando al pobre a ser pobre de por vida. ¿Por qué? Porque no le estás diciendo que para salir de la pobreza tiene que trabajar. Le estás diciendo que él es pobre porque hay un rico que lo ha empobrecido. Y entonces tú ves que ese pobre estará toda la vida esperando que le llueva lo que el gobierno le quite al rico. Y eso tú lo ves en las noticias. Tú prendes el televisor y miras las noticias. A fulanito se le quemó la casa. Es triste. Hace años existía un seguro contra incendio
que se pagaba con la planilla eléctrica. No sé si ese seguro ya ha desaparecido o no. Enseguida, al presidente que venga y que nos ayude. ¿Qué significa que nos ayude? Que nos dé una casa nueva. Al presidente. Pero el presidente, ¿de dónde va a sacar la plata? ¿De su bolsillo? No, él se la saca a todo el mundo. Y entonces el presidente es el que está haciendo, mira qué bueno que es el presidente, mira eso. Me dio una casa nueva, yo amo a este hombre. ¿Te dio una casa? ¿O le quitó a alguien para darte a ti? Y entonces los procesos electorales se vuelven en baratillo de ofertas. ¿Quién gana? El que más ofrece. Mira la elección anterior. A uno de los candidatos finalistas se le ocurrió ofrecer darle $1,000 a cada persona. Y la gente no está esperando un trabajo. El problema con el actual gobierno es que él está equivocado. Él cree que la gente lo va a aplaudir porque surjan fuentes de empleo. Y la gente no está esperando empleo. La gente está esperando que vengan y le den. ¿Y de dónde se saca el dinero para dar? Pues quitándolo a los que tienen. ¿Y qué hacen los que tienen? Agárrense y lo llevan. O sea, y hay que preguntarse entonces para dónde es que se llevan el dinero. No solamente donde yo lo siento seguro. Yo lo siento seguro, ¿por qué? Porque el gobierno no necesita quitármelo para dárselo a nadie. El gobierno me quita una parte que yo estoy dispuesto a pagarlo, que yo sé cuál es, que yo la puedo ver en el largo plazo y que yo veo en qué la utiliza. Pero yo me siento seguro. ¿Me explico? Entonces, cuando tú hablas de paraíso fiscal, tienes que pensar en seguridad, más que en rentabilidad. Hay paraísos fiscales en Europa, que yo te los voy a mostrar, Suiza, pero si tú ves la tasa de interés en Suiza es bajísima. De hecho, hay bancos que no te pagan interés por los depósitos, sino que te cobran por recibirte la plata. Te cuesta poner plata en Suiza. Y entonces uno dice, bueno, pero si los suizos en vez de pagarme intereses me cobran intereses, ¿yo por qué llevo la plata a Suiza? Porque en Suiza está segura. La constitución suiza tiene un artículo muy interesante, vamos a leer la constitución tú y yo, que dice que en Suiza se garantiza el principio de buena fe. ¿Qué significa eso? Que yo creo en Valerie. Yo creo que Valerie es una buena persona. Yo creo que Valerie es una persona honesta. Si alguien me demuestra que ella no es honesta, pues entonces cambiaremos el discurso. Pero mientras nadie me demuestre que Valerie no es deshonesta, yo no tengo por qué dudar de ti. Y ese principio se lo aplica en todos los bancos. El principio de buena fe. Entonces yo no tengo que estar diciendo, uy, Valerie me trajo $10,000, ¿a quién se los habrá robado? No, yo actúo de buena fe.
y pienso que tú estás actuando de buena fe. Ese principio está en la Constitución suiza. El Estado también actúa de buena fe, y salvo que sea evidente que tú estás actuando mal, yo no tengo por qué dudar de ti. ¿Ya? Entonces, eso es lo máximo en seguridad. No importa que no gane nada. Entonces, tú tienes bancos suizos que son famosos en el mundo, que son los bancos más grandes del mundo. Otros paraísos fiscales, Luxemburgo. Pero ojo, en Suiza no es que no haya impuestos. Hay impuestos. Y no es que sean bajos. Sí, son bajos. Más bajos que en otras partes de Europa. En Francia, en Inglaterra, en Italia son altísimos. En Suiza, frente a esos países, los impuestos son bajísimos. Pero sí hay impuestos. Y la gente está dispuesta a pagar esos impuestos. Luxemburgo tiene impuestos bajos. Irlanda tiene impuestos bajos. Entonces, todos esos países europeos se les llama paraísos fiscales. ¿Pero qué es lo que ellos ofrecen? Ellos lo que ofrecen es fundamentalmente seguridad, estabilidad, largo plazo, transparencia. No cambio en las reglas de juego. Mijita, en 2 minutos y 24 segundos se va a cortar la sesión. ¿Ok? Entonces se corta, yo te abro una nueva y te mando la fotografía. ¿Listo? ¿Ya? Entonces podemos ver esta misma noche algunos de esos elementos que te estoy mostrando. ¿Ya? Ya. Eh, y no son países de delincuentes, son países, tampoco son países de gente pobre donde la gente se muere de hambre. Suiza es considerado como el país de más alto nivel de vida del mundo, Luxemburgo igual. Irlanda hoy es el país con el PIB per cápita más alto del mundo, $100,000 por habitante, pero los impuestos son bajos. Entonces, el principio fundamental, el principio filosófico fundamental es, si tú haces el esfuerzo que tengas que hacer por tu vida, el Estado no tiene nada que hacer contigo. Ese principio también está en la Constitución suiza, de la que nadie habla. Es considerado el país más civilizado de la Tierra, pero es un país donde a nadie se le garantiza eh, que el Estado le va a estar dando cosas. El Estado garantiza, sí, cosas. ¿A quién? A quien no tenga capacidad para valerse por sus propios recursos. ¿Ya? Entonces, esos son los únicos casos donde tú ves que el Estado suizo apoya, pero tú tienes que demostrar que tú no puedes. Tienes que demostrar que eres inútil. Entonces, si tú eres inútil, bueno, que venga que el Estado le va a dar. ¿Ok? Aquí nosotros sacamos hasta carnet de discapacidad practicando karate.